Dios les bendiga, iglesia. Buenas noches. En esta noche quiero darle gracias al Señor por la vida que me ha dado, ¿verdad? Por permitirme tener salud hasta el día de hoy. En esta noche me gustaría predicar una palabra que el Señor me ha estado dando a través de la historia de José. José 37:23 dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. El mensaje de esta predicación me gustaría ponerle: es necesario menguar para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Primeramente, José era una persona de que él era muy querido por su padre, era muy amado por su padre, y porque él era sumiso a su padre, estaba dispuesto y estaba a tanto de lo que dijera su padre. Entonces en este momento los hermanos de José lo aborrecían porque tenía la cobertura de su padre, porque su padre le había hecho ese abrigo, esa túnica de diversos colores. Los hermanos de José lo aborrecían, y más porque Dios le daba sueños. La palabra de Dios dice que cuando él fue echado a la cisterna, la palabra no dice que él peleó con ellos, o no, él no se agarró al tú por tú con ellos. En la palabra, lo que hizo José, me decía el Señor que él tuvo que menguar para que la gloria de Dios sea manifestada en la vida de José. Dios tenía una historia profética a través de la vida de José. En la vida de José, de lo que le sucedió, algo detrás de ese escenario, Dios estaba haciendo algo más. Dios estaba actuando, estaba trabajando de una manera sobrenatural. Fue una historia profética a través de lo que el Señor iba a hacer a través de su Hijo, porque José se sometió. José no peleó. José sabía de que Dios tenía un propósito con él. La palabra de Dios dice que sus hermanos le quitaron esa túnica, esa cobertura que él tenía, porque eran por celos, por envidia. Y ahorita en este momento yo te digo a ti, hermano, iglesia, que estás pasando por una situación, si te están apuntando con el dedo, si te están juzgando, si te están criticando, si están murmurando de ti, es necesario que lo hagan. Es necesario que tú mengues. Una cosa tremenda de lo que me gustaba esta palabra a través de la historia de José, de que sus hermanos no sabían que Dios tenía un propósito con ellos. La palabra de Dios dice: para todo aquel que está en Cristo, para todo aquel que ama a Cristo, todas las cosas le vienen para bien. Aunque para José parecía algo malo, pero le iba a obrar para bien, Los hermanos de José le quitaron la túnica, pero ellos no sabían que esa cobertura se la estaban quitando también para ellos. Dios tenía un plan perfecto a través de esa historia, a través de los hermanos quitándole la túnica. Como José tenía la túnica, José tenía esa cobertura, era necesario que sus hermanos le quitaran esa cobertura. Porque José fue del pozo a la cárcel, de la cárcel fue a reinar. Dios tenía un propósito de que a través de José, si José menguaba esa cobertura que sus hermanos le habían quitado, le iba a caer sobre ellos. Porque la historia era de que Israel iba a pasar por una escasez, no iba a tener que comer y no iba a tener sed. Iba a tener sed. No iban a tener comida, no iban a tener sembradillo, todo se iba a secar. Pero cuando ellos le quitaron esa túnica, cuando José reinó,
Dios le había dado el poder a José de hacer con sus hermanos lo que él quisiera hacer. Dios le mostró a José, le mostró de que se iban a inclinar ante él, pero no le mostró que los perdonara o que se vengara de ellos. Todo estaba en José. Cuando José llegó a reinar, porque él menguó, dejó que Dios obrara en su vida. Dice que después, cuando él reinó, porque él estaba abajo del rey, era el segundo que mandaba en todo Egipto, porque los hermanos le quitaron la túnica, esa cobertura les llegó a alcanzar a todo Israel cuando el tiempo de escasez había pasado. Porque José fue sumiso ante el Señor, ante su padre. Y él no peleó para atrás, ni luchó para atrás. La gloria de Dios alcanzó a Israel, porque José tenía el poder. Cuando él estaba reinando, tenía el poder de la vida y la muerte de sus hermanos. Tenía el poder de la vida y de la muerte de la mujer de Potifar, a quien lo había condenado a la cárcel. Pero a través de menguar, porque fue sumiso a Dios, no hay más grande amor que el perdón y de darle vida a aquel que es condenado a muerte, o aquel que es condenado por la ley o por el pueblo. Cuando José reinó, él tenía la oportunidad de decirle a la mujer de Potifar y a decirle a sus hermanos: ¿se acuerdan ustedes de lo que me hicieron a mí? ¿Te acuerdas tú, mujer, que me acusaste de que yo me quería acostar contigo? ¿Te acuerdas tú? A sus hermanos: ¿te acuerdan ustedes, hermanos míos, que ustedes me echaron al pozo, me quitaron mi túnica y fui condenado, me vendieron como esclavo? Ahora yo les voy a pagar con la misma moneda. Pero eso no era así, porque Dios venía a reemplazarlo de ojo por ojo y diente por diente. Ya no iba a ser de lo que tú me hiciste, ahora yo te voy a hacer, no. Ahora la gracia iba a abrazar a aquel que condenó a José. Era necesario que él menguara para que la gloria de Dios cubriera y alimentara a Israel de esa escasez. Era necesario que Esteban fuera apedreado. Ahora, cuando Esteban fue apedreado, él no se agarró, él no levantó piedras, ni empezó a pelear, ni a aventar piedras a la gente, sino dice que cuando él fue apedreado, él se hincó y oró y vio la gloria de Dios. Era necesario que él menguara para ver la gloria de Dios. Fue necesario que José menguara. Porque si José hubiera luchado y hubiera peleado contra ellos, si él se hubiera salido del pozo, si Dios no hubiera cumplido el propósito en Israel, y Israel hubiera muerto, condenado en el desierto, sin comida y sin agua. Pero José, cuando menguó, él sabía que Dios tenía un propósito en su vida. Y lo más bonito y lo más profundo y lo más tremendo de que José no se enfocó en la situación que él estaba pasando. A pesar de estando en el pozo sin agua, wow, esto está tremendo. José tenía que estar en ese pozo sin agua, porque él era
al tiempo de Dios, Él era el que iba a sacar del pozo a Israel y darle agua, darle comida, darle alimento. Era necesario de que José pasara y no todo Israel. Dios tuvo misericordia de todas las mujeres, de los niños, los jóvenes, de todo Israel. Y usó un hombre sumiso que se iba a dejar guiar para que la gloria cayera sobre aquel que no podía aguantar. Los hermanos de José no sabían que ellos mismos, cuando le quitaron la cobertura, la túnica a José, ellos mismos iban a proteger con ella. Obró para bien lo que ellos hacían para maldad, porque José amaba a su padre y a su familia. Era necesario que ellos hicieran lo que hicieron con José. Ahora yo te invito a ti, hermanos, si tú estás pasando por esa misma situación, si te sientes que tus hermanos te rechazan, te condenan, hablan de ti, es necesario, cállate, no hables, mengua. La misma palabra dice en Isaías 53:7, dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús no abrió su boca, Él enmudeció. Cuando estaba enfrente de Pilato, le dijo: defiéndete, di algo. En mí está el poder para darte la vida. Le dice Jesús: en ti no tienes ningún poder sobre mí, solo el poder que te ha dado mi Padre. Lo tienes porque Dios te lo ha dado. Yo pongo mi vida, dice el Señor. Cuando Dios enmudeció, cuando Jesús se enmudeció delante del pueblo, Él reinó con poder. Cuando Él enmudeció, cuando Él no habló, Barrabás fue libre, el pueblo fue libre, Israel fue libre, tú fuiste libre. Cuando los fariseos crucificaron a Jesús, ellos pensaban que lo estaban crucificando, pero Dios los usó a ellos para que usaran a Jesús como el último sacrificio. Entonces es necesario menguar para que la gloria de Dios reine y cubra a aquellos que no conocen el amor de Cristo. Es necesario menguar para que esa cobertura que tú tienes alcance a aquel que no conoce, que alcance el inconverso, alcance a aquel que te ataca. Yo te invito, hermanos, a menguar y dejar que la gloria de Dios abrace al inconverso, abrace a aquel que te acusa. Si hablan de ti, déjalo que hable. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios no puede cumplir ese propósito en ti si tú luchas por tus propias fuerzas. No hay más grande amor que perdonar y amar a tu prójimo. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra que me ha dado, porque a través de lo que hizo Dios con José, alcanzó a todo Israel. Está en ti, iglesia, está en ti, mi hermano, siervo de Dios. Está en ti para que Dios pueda alcanzar a aquella gente, a aquel pueblo, a través de ti, como lo hizo con José. José se sometió y Dios alcanzó a Israel y lo salvó del desierto. Está en ti, siervo, amigo, está en ti de menguar para que Dios use tu vida para alcanzar al perdido, alcanzar a aquel que está en el desierto. Tú vas a hacer agua para aquel que está en el desierto. Tú le vas a dar agua para aquel que está sediento.
José fue echado en la cisterna sin agua, pero después le dio agua al desierto, a Israel. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra y espero que te fuera de edificación. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Cuídate, guarda, que el Señor te guarde donde quiera que estés. Dios te bendiga.